Mi pareja me ayudó a denunciar un fraude, pero él era el culpable. Me llamo Valeria. Tengo 32 años, soy maestra de educación preescolar y esta es, lamentablemente, una historia real. A veces me cuesta creer que me haya pasado a mí, que haya sido tan ciega, tan confiada, tan manipulable. Siempre pensé que tenía buen juicio con las personas. Trabajo con niños pequeños, lo que requiere instinto, empatía, sensibilidad, y sin embargo, fui incapaz de detectar que la persona que dormía a mi lado cada noche era la misma que estaba destruyendo mi vida pieza por pieza. Todo empezó de una forma tan absurda que me hace sentir tonta al recordarlo. Una carta del banco llegó a mi buzón una tarde de septiembre. Una notificación de bienvenida a una nueva tarjeta de crédito. Mi nombre, mi dirección, pero un número de cuenta que jamás había visto. Pensé que se trataba de un error o algún tipo de fraude común, de esos que solucionas con una llamada de 5 minutos. Ni siquiera me lo tomé en serio al principio. Le mostré la carta a Damián, mi pareja desde hace 6 años. Vivíamos juntos en un pequeño departamento alquilado, sencillo pero bonito. Teníamos nuestras rutinas, él cocinaba más que yo solía limpiar, y ambos compartíamos la cuenta de Netflix como si fuera el mayor lujo del mundo. Nuestra relación no era perfecta, claro, pero nunca tuve motivos para desconfiar. Al ver la carta, Damián frunció el ceño, me dijo algo como, seguro es spam. Llama al banco y que lo cancelen. No pareció molesto, solo curioso. Llamé, y efectivamente había una tarjeta activa a mi nombre. Me dijeron que fue solicitada por internet, que la habían aprobado rápidamente porque mis datos coincidían con información verificada. Cancelaron la tarjeta y anotaron la actividad como sospechosa. Me sentí incómoda, pero no alarmada. Pensé que quizá había sido un robo de datos aislado. Qué equivocada estaba. Pasaron un par de semanas. Empecé a recibir correos electrónicos de empresas financieras, agradeciéndome por elegir sus servicios. Algunas me ofrecían aumentar límites de crédito, otras me avisaban de que se había registrado una actividad reciente. Revisé mi historial y casi me desmayo. Había más de 4 nuevas líneas de crédito abiertas con mi nombre, todas con direcciones reales, todas con datos correctos. Alguien estaba usando mi identidad. Fue en ese punto cuando empecé a sentir miedo. No solo nervios o molestia, miedo real. Como si de pronto estuviera siendo perseguida por una sombra que conocía todos mis movimientos. Damián se convirtió en mi sostén. Me acompañó a la estación de policía. Me ayudó a redactar el reporte, a reunir documentos, me decía cosas como, esto no es culpa tuya, tú eres la víctima, vamos a salir de esta juntos. Y le creí. Durante los siguientes meses, Damián se convirtió en el hombre perfecto, cocinaba cuando yo llegaba agotada del trabajo, me traía té a la cama, hablaba con los bancos en mi nombre porque yo no podía parar de llorar cada vez que tenía que explicar que yo no había pedido nada de eso, me decía que lo importante era que estábamos juntos y que nada nos iba a derrumbar. Y mientras tanto, cada semana surgía algo nuevo. Una tarjeta departamental con compras de ropa carísima en una ciudad a la que nunca he viajado, una cuenta de servicios de telefonía que supuestamente usaba desde hacía 6 meses, un préstamo personal por una cantidad que ni siquiera podría pagar trabajando 2 años sin descanso. Lo más escalofriante fue ver cómo las fechas de todas esas solicitudes se solapaban con momentos en los que yo estaba en casa, durmiendo, cocinando, viendo películas con él. ¿Quién lo hacía? ¿Cómo podía tener acceso a todo? La policía empezó a investigar más a fondo. Me asignaron a un oficial de delitos cibernéticos, me pidieron que pensara si había compartido documentos personales, si alguna vez había extraviado la cartera, si alguien podría tener copias de mis identificaciones. Y ahí fue cuando mi mente, sin querer, hizo clic en alguien, una excompañera de piso con la que terminé mal hace un par de años. Había sido algo conflictiva. Tenía una actitud pasivo-agresiva constante, cuando se fue, noté que faltaban algunas cosas menores, aunque nunca pude probarlo. Le conté eso a la policía, que prometió buscar coincidencias entre mis datos y los suyos. Mientras tanto, Damián seguía siendo el novio perfecto. Me abrazaba por las noches, me decía que no dejara que el miedo me consumiera, que era cuestión de tiempo para que atraparan al culpable. Me decía que creía en mí incluso cuando yo misma dudaba de mi cordura. Y ese fue el detalle más cruel de todos. Porque cada palabra, cada gesto de apoyo,
cada beso en la frente mientras yo lloraba por las deudas que no había creado, eran parte del mismo crimen. Meses después, y solo cuando la policía profundizó en las direcciones IP y las cuentas bancarias vinculadas, se destapó la verdad. Pero en ese momento, yo no tenía idea. Seguía confiando en él e incluso lo defendí cuando un oficial sugirió que todos debían ser investigados, incluso personas cercanas. Lo defendí a mi agresor. Y eso es algo que nunca voy a perdonarme del todo. Actualización 1. Es extraño cómo, incluso cuando todo apunta en una dirección, nuestro cerebro se aferra a lo que quiere creer. Yo no quería ver las señales, incluso cuando las sospechas empezaron a hacerse más insistentes, cuando la policía sugirió la posibilidad de que alguien dentro de mi entorno estuviera involucrado, yo cerraba los ojos. Me aferraba a la versión más cómoda, menos dolorosa. Tiene que haber sido Camila, me repetía. Esa chica siempre fue problemática, capaz que vendió mis datos. Mientras tanto, seguía durmiendo al lado de quien realmente me estaba usando como escudo humano. A partir de diciembre, las cosas empezaron a volverse más concretas. La investigación avanzaba. Me pidieron revisar todas mis transacciones bancarias, revisar dispositivos, incluso enviar capturas de mis correos, apps instaladas en mi teléfono, cualquier cosa que pudiera ayudar. Yo cooperé en todo, con una mezcla de agotamiento y desesperación. La detective a cargo, una mujer llamada Serena, fue directa pero empática. Valeria, me dijo en una llamada, no te lo voy a suavizar. Esto fue alguien que te conoce bien. Que tiene acceso a tu información íntima. Todo fue hecho con una precisión que no se logra por casualidad. No es alguien que te robó el bolso en la calle. Esto viene de adentro. Recuerdo que, en ese momento, sentí como si alguien me apretara el pecho con ambas manos. Me faltó el aire. Cerré los ojos fuerte. Serena seguía hablando del patrón de los movimientos, de las direcciones IP que coincidían con mi red doméstica, de que alguien incluso usó un dispositivo móvil vinculado a mi mismo proveedor de telefonía. Pero yo solo pensaba, Damián estaba conmigo todo el tiempo, siempre fue él, siempre. La sospecha crecía, pero no quería aceptarla. No podía. Preferí pensar que tal vez alguien había clonado mi wifi. Que quizás me estaban vigilando. Que alguien me conocía tanto como para replicar mis rutinas. Suena ridículo ahora, pero es lo que hace el amor, distorsiona tu percepción de la lógica. Una noche, mientras Damián cocinaba, me senté en el sofá fingiendo que veía la televisión. En realidad, revisaba una copia del informe de actividad de una de las cuentas abiertas a mi nombre. Había cargos por servicios de delivery. Uno, en particular, me llamó la atención, una entrega de sushi a domicilio realizada un miércoles, a las 8:13 de la tarde en nuestra misma dirección. Ese miércoles, yo había salido a una reunión del colegio hasta las 10, Damián estaba solo. Mi corazón dio un vuelco. En mi mente, todo empezó a girar más rápido, los horarios coincidían. Las solicitudes de tarjetas eran enviadas desde casa, mientras yo trabajaba. Los cargos aparecían durante mis turnos en la escuela. Siempre cuando él estaba descansando o haciendo cosas de la casa. Al día siguiente, mientras él estaba en la ducha, tomé su laptop. Ya lo había hecho antes, sin problemas. Teníamos confianza, o al menos eso creía. Esta vez, sin embargo, la encontré protegida con una nueva contraseña. Una que no conocía. La alarma sonó en mi interior. Me levanté, caminé al baño, y con la voz más calmada que pude fingir, le pregunté. ¿Le cambiaste la clave a tu laptop? Sí, me respondió sin titubeos, mientras se secaba el cabello. Me pidió el sistema que la actualizara, algo de seguridad. ¿Por? Nada. Solo que iba a usarla para imprimir algo, pero lo hago desde el celular, mentí. Sonrió, me besó la frente, me preparó café. Y yo, sentía que me descomponía por dentro. Esa misma noche no dormí, me quedé acostada a su lado, escuchando su respiración, preguntándome si acaso todo había sido una actuación. ¿Me había amado alguna vez? ¿O todo fue una jugada de largo plazo? ¿Acaso se había metido conmigo sabiendo que algún día usaría mi identidad como su pasaporte financiero? A la mañana siguiente fui a casa de mi hermana. No le conté todo,
solo le dije que necesitaba espacio y que Damián y yo estábamos atravesando un mal momento. Me prestó su computadora. Desde allí, empecé a contactar a la detective Serena con más preguntas, más detalles, más sospechas. Ella me dijo que ya había suficiente información para solicitar una orden de revisión sobre los dispositivos de Damián. Que necesitaba un par de días más. Me pidió que mantuviera todo en silencio. No fue fácil. Recibí llamadas de Damián, mensajes, audios. Todo con el tono de alguien dolido, preocupado, confundido. ¿Qué pasa, Vale? ¿Por qué te fuiste así? Si hice algo mal, hablémoslo, pero no te vayas. Sabes que lo único que quiero es protegerte. Cada vez que escuchaba uno de esos audios, me daban náuseas. No sabía si era rabia, tristeza o simplemente la incredulidad de estar viviendo lo que vivía. El golpe final llegó 3 días después. Serena me llamó. Su voz sonaba distinta, más tensa. Valeria, tenemos acceso preliminar a los dispositivos. Encontramos una carpeta con tus documentos escaneados, solicitudes de tarjetas con tus datos, correos electrónicos falsos que imitaban tu forma de escribir. También hay archivos con tus claves, fotos tuyas que solo alguien muy cercano tendría, todo eso, en su computadora. No dije nada. Vamos a emitir la orden de arresto. Necesitamos que te mantengas lejos de él hasta que ejecutemos el procedimiento. ¿Estás segura en casa de tu hermana? Asentí, aunque ella no podía verme. Colgué, me encerré en el baño y por primera vez en toda esta pesadilla, grité. Actualización 2. Cuando llegó el día del arresto, yo no estaba en casa. No podría haberlo soportado. La detective Serena me lo había dejado claro, lo mejor era que no estuviera allí cuando ejecutaran la orden. Aún así, no pude evitar imaginar la escena una y otra vez. Me lo imaginé abriendo la puerta con su bata de estar por casa, medio dormido, confundido, mirando a los oficiales como si no entendiera nada. Tal vez intentó hacer algún chiste nervioso. Tal vez les ofreció café. Tal vez les preguntó si se habían equivocado de dirección. Tal vez, y eso me duele pensarlo, llamó por mi nombre. No estuve allí para verlo, pero estuve en cada segundo, porque mi mente no ha dejado de revivirlo desde entonces. Esa misma tarde, recibí una llamada. Era él. No contesté. Después, llegó el primer mensaje. No entiendo qué está pasando. Por favor, respóndeme. Me están acusando de cosas absurdas. 10 minutos después, otro. Valeria, me están arrestando, ¿tú hiciste esto? ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Tenemos que hablar. Y luego, más desesperados. Juro que no es lo que piensas. Solo trataba de ayudarte, de salvarnos. Te amo, nunca quise hacerte daño. Lloré tanto esa noche que terminé con fiebre, me dolía todo. La cabeza, el pecho, los ojos. No sabía si estaba enferma o si simplemente estaba rota. Mi hermana quiso quedarse conmigo, pero le pedí espacio. No porque no necesitara compañía, sino porque no podía fingir que estaba bien. Quería estar sola con mi rabia, con mi tristeza, con esa mezcla absurda de nostalgia por alguien que me destruyó mientras me decía que me amaba. Al día siguiente, Serena me llamó para informarme que Damián había confesado parcialmente. Según él, todo empezó como un impulso desesperado. Había perdido su trabajo en una agencia de viajes unos meses antes. No me lo dijo porque, según sus palabras, no quería preocuparme. Empezó a usar sus ahorros mientras buscaba empleo, pero no encontraba nada. Se atrasó con el alquiler, con su parte de los gastos, y comenzó a usar tarjetas que ya tenía a su nombre hasta que llegaron al límite. Un día, buscando soluciones, encontró un archivo en mi computadora con mis documentos escaneados, eran del trámite para renovar mi pasaporte. Y ahí, según él, se le ocurrió una idea temporal. Pedir una tarjeta a mi nombre. Solo una. Para salir del apuro. Pensaba devolver el dinero en un mes, tal vez 2. Pero no lo hizo. Y cuando esa tarjeta no fue suficiente, pidió otra. Y otra. Y cuando vio que yo no me enteraba, simplemente siguió. Fue como un juego mental. Pensaba, si no se da cuenta, no la estoy dañando realmente.
le dijo a la policía. Incluso se burló de los bancos. Dijo que le asombraba lo fácil que fue abrir cuentas, solicitar préstamos, hasta contratar servicios con solo tener acceso a mis datos, a mi voz, a mi rutina. Y todo lo hizo, mientras me consolaba por el daño que él mismo estaba causando. En la carpeta que encontraron en su laptop había incluso simulaciones de mi firma. Vídeos míos grabados en secreto, que usaba para validar mi identidad en plataformas de verificación visual. Algunos eran fragmentos de videollamadas, otros, grabaciones que claramente había hecho con su celular sin que yo lo supiera. Nunca imaginé que alguien pudiera usar mi propia imagen contra mí. Esa noche, no pude dormir. Ni un minuto. Me senté en la sala de mi hermana, con una taza de té ya frío en las manos, y leí los mensajes de Damián una y otra vez. Sentía una parte de mí queriendo respuestas. Queriendo hablar con él, exigirle explicaciones, gritarle todo lo que me estaba carcomiendo. Pero la otra parte, la más herida, sabía que no tenía sentido. Que cualquier palabra suya sería otra estrategia, otro intento de manipulación. Otro nudo más en la red en la que ya me había atrapado por meses. Lo más aterrador de todo fue que yo estuve a punto de incriminar a otra persona. ¿Te imaginas vivir con tanta culpa? Señalé a una antigua amiga. Le di su nombre a la policía. Pedí que la investigaran. Incluso una parte de mí llegó a odiarla por lo que me estaba pasando y todo era mentira. Damián había usado eso a su favor. Me había dejado sembrar esa duda sin corregirme. Me había dejado hacer las llamadas, enviar los correos, llorar frente a los oficiales mientras lo tomaba de la mano. Lo más vil, creo yo, no fue el dinero, ni las cuentas, ni las deudas. Fue su silencio. Fue verme romperme poco a poco y elegir no detenerlo. Los días siguientes al arresto fueron un caos. Tuve que acudir a varias entrevistas con el fiscal. Me pidieron que revisara documentos, pruebas, historiales. Cada vez que veía mi nombre en una solicitud falsa me daban ganas de vomitar. Me sentía violada emocionalmente. Como si todo lo que yo era, mi nombre, mi voz, mi rostro, mi historia, hubiese sido profanado. Empecé terapia. La psicóloga fue clara desde el primer día: Valeria, esto es una forma de abuso. No físico, pero sí emocional, psicológico y financiero. Y es importante que te lo permitas sentir así. ¿Por qué lo fue? Damián me ha escrito desde la cárcel 2 cartas, no las abrí. Mi abogada me dijo que lo mejor es no tener contacto alguno, que cualquier intento suyo de explicar puede complicar el caso. Yo ya no quiero explicaciones. Ya no quiero nada. Lo único que quiero es recuperar mi vida, pero no sé aún cómo. Hay días en los que me siento fuerte, en los que me levanto y pienso que esto pasará. Otros, en los que no puedo ni salir de la cama. Lo único cierto, es que no fue un desconocido. No fue un ladrón encapuchado. Fue la persona que me preparaba el desayuno. Que me acariciaba el cabello. Que me decía, te amo, mientras firmaba contratos con mi nombre. Y eso es lo que me va a costar sanar. Actualización 3. Han pasado casi 4 meses desde el arresto de Damián. Me gustaría decir que todo ha mejorado, que recuperé el control de mi vida, que lo peor quedó atrás, pero mentiría. La verdad es que estoy en medio de una larga, lenta, desgastante reconstrucción. No solo financiera, sino emocional, de identidad, en el sentido más profundo de la palabra. Mi nombre sigue manchado en múltiples sistemas. Algunas instituciones han sido comprensivas. Al presentar el informe policial y los documentos del caso, aceptaron retirar las deudas o congelar intereses. Otras, no tanto. En algunos lugares, aún figuro como deudora, como cliente morosa. Cada vez que tengo que explicar que fui víctima de fraude, me siento otra vez desnuda. Explicándolo todo. Desde cero. Como si debiera justificar mi existencia. Tuve que cambiar de número de teléfono, de dirección, cambiar contraseñas, cerrar cuentas, abrir nuevas, tuve que volver a tramitar mis documentos de identidad. En muchos lugares me pedían constancia de domicilio, pero mi nombre estaba asociado a tantas direcciones falsas que hasta eso se volvió un obstáculo. Y lo más doloroso de todo, tuve que enfrentar a Camila. La excompañera de piso que, durante semanas, creí culpable.
La policía la investigó, la contactaron, la llamaron a declarar. Recibió una visita en su lugar de trabajo. Imagínate eso. Que te acusen de un delito que no cometiste, solo porque alguien te señaló con el dedo basándose en un recuerdo y un prejuicio. Me sentí la peor persona del mundo. La contacté. Al principio, no quiso saber nada de mí. Me dijo que no me perdonaba por haber involucrado a la policía, por haberla expuesto. Le escribí una carta sincera, le conté toda la verdad, le pedí perdón, le dije que entendía si nunca quería volver a hablarme, pero que necesitaba que supiera que me equivoqué, que fui manipulada, que proyecté mi rabia en la persona equivocada. Pasaron varias semanas, una noche, me llegó un mensaje. No te perdono aún. Pero al menos ahora entiendo. Espero que te recuperes. Y que nunca más te dejes destruir así. No puedo explicar el alivio y la tristeza que me provocaron esas palabras. Camila no me debe su perdón. Nadie me lo debe. La única que puede hacer algo con todo esto, soy yo. En cuanto a Damián, su juicio sigue en proceso. Mi abogada me explicó que, al haber confesado parcialmente y por la cantidad de pruebas recolectadas, es probable que llegue a un acuerdo con la fiscalía. Puede que reciba una condena reducida, quizás 2 o 3 años, con libertad condicional posterior. No me interesa. No espero justicia divina ni castigo ejemplar. Lo que me interesa es no volver a cruzarme con él, que no pueda tocar ni un fragmento más de mi vida. Recientemente recibí una carta suya. Esta vez no era una nota desesperada, ni una súplica. Era más elaborada. Parecía redactada con tiempo, con intención. No pensaba leerla, pero mi terapeuta me sugirió que lo hiciera, si sentía que eso podía cerrar algo dentro de mí. La abrí con manos temblorosas. Valeria, no hay palabras que puedan reparar lo que hice. Te fallé de formas que todavía estoy empezando a entender. Durante mucho tiempo creí que lo hacía por nosotros, para mantenernos a flote, para ganar tiempo. Pero la verdad es que lo hice por mí. Porque tenía miedo, porque me sentía menos, porque no supe pedir ayuda. Fuiste mi refugio y usé ese refugio como escondite para cometer el peor error de mi vida. Ver tu rostro el día que supe que todo había salido a la luz, fue como mirar lo que quedaba de mi humanidad, hecha pedazos. No te pido que me perdones, solo que, algún día, puedas recordar que te amé. A mi manera, equivocada, pero te amé. Lloré al terminarla. No por él, sino por la mujer que fui. Por la ingenuidad, la confianza ciega, el deseo de creer que el amor basta. ¿Por qué no basta? El amor no puede existir donde hay traición. No puede crecer donde se cultiva el silencio, la manipulación, el daño disfrazado de cuidado. He vuelto al trabajo, con horarios reducidos. Mis compañeras me han apoyado como no imaginé. Me permiten tomar descansos cuando tengo ataques de ansiedad. Estoy ahorrando para mudarme a otra ciudad. No sé si será pronto, pero sé que lo haré. No porque quiera huir, sino porque quiero empezar. Desde cero. Con lo que soy ahora. Hace unos días, mientras ordenaba cajas de documentos, encontré una foto de Damián y yo, en una caminata de invierno. Sonreíamos, él me abrazaba por detrás. Parecíamos felices. Pero ahora, al mirarla, veo otras cosas, mi expresión tensa, su mirada ensayada, la manera en que su mano cubría casi por completo mi hombro. La rompí en 4 pedazos, luego en 8. No quiero borrar el pasado, pero tampoco quiero quedarme atrapada en él. Gracias a quienes leyeron esto, a quienes me escribieron en privado, a quienes compartieron sus propias historias, nunca imaginé que tantas personas han vivido traiciones parecidas. Si algo aprendí, es esto. A veces, el enemigo no entra por la puerta, ya vive contigo, ya duerme contigo. Pero también aprendí que uno puede reconstruirse, lento, doloroso, pero posible. Y eso, al final, es lo único que importa. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda, suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.